Para comenzar con el circuito eléctrico de nuestra vivienda, vamos a representar en planta el esquema unifilar de dos estancias significativas de la misma. Pueden ser, por ejemplo, el aseo y el dormitorio principal. En el aseo podemos observar que el sistema de alumbrado se basa sencillamente en el encendido de una lámpara mediante un interruptor. En la habitación principal vamos a tener el encendido de la lámpara desde 3 puntos diferentes, para lo cual vamos a utilizar dos conmutadores normales, el C1 y el C3, y un conmutador de cruce, el C2. Además, se propone la instalación de un pulsador para accionar un zumbador que será el timbre de nuestra vivienda. Posteriormente llevamos este diseño sobre el papel craft con el que hemos forrado una placa de madera contrachapada de 120 por 60 centímetros y que constituirá el panel sobre el cual vamos a llevar a cabo la instalación eléctrica. La instalación la representaremos sobre el panel a una escala conveniente de tal modo que el dibujo ocupe la mayor parte del mismo. Aquí podemos observar la caja de derivación y los dos circuitos eléctricos, el de alumbrado y el de las tomas de corriente, cada uno representado con un color diferente. Desde dicha caja de derivación nos llevaremos las líneas correspondientes de alumbrado y de enchufes a esta caja de empalmes y luego hacia los correspondientes conmutadores y enchufes situados a la altura de las mesitas de noche. Finalmente representaremos en una esquina del panel el esquema multifilar o funcional de dicha instalación para facilitar el montaje posterior de cables y elementos eléctricos. Ahora estamos instalando las cajas sobre el panel. Hemos colocado las cajas de registro y ahora vamos a proceder a instalar las cajas universales, donde luego colocaremos los mecanismos correspondientes a las teclas y a los enchufes. Con la broca de 1,5 o bien con una barrena realizamos un pequeño orificio para posteriormente insertar un tornillo tirafondo con una arandela y sujetar de este modo la caja universal. Realizaremos la misma operación con el resto de cajas, siempre dispuestas para que los tubos se puedan colocar posteriormente con comodidad. Respecto a los portalámparas, también los preparamos convenientemente para que podamos pasar las líneas cómodamente. Y los fijamos al panel de forma similar. Realizamos unos pequeños orificios guía y posteriormente insertamos los tornillos a través de dichos orificios y atornillamos. Ya tenemos instaladas todas las cajas y los dos portalámparas sobre el panel. Ahora vamos a instalar las canalizaciones. Para ello emplearemos tubo corrugado de diferentes diámetros. Para las líneas correspondientes al circuito de tomas de corriente vamos a emplear tubo de 25 milímetros de diámetro. Tomaremos la medida adecuada y lo cortaremos. Posteriormente lo acoplaremos al panel mediante grapas, las cuales fijaremos al mismo con tornillos tirafondos. Del mismo modo colocaremos los tubos corrugados, esta vez de 20 milímetros de diámetro, para llevar las líneas correspondientes al circuito de alumbrado. Realizaremos los orificios guía y fijaremos las grapas mediante atornillado. Hemos de evitar, en la medida de lo posible, doblar el tubo excesivamente para que podamos pasar los cables correspondientes. Para cortar el tubo corrugado suele emplearse una navaja de electricista como la que se muestra. Y de este modo colocaremos las canalizaciones a través de las cuales vamos a pasar los cables para conectar entre sí los elementos de la instalación. Ahora vamos a pasar, en primer lugar, las líneas de alumbrado. Pasaremos hacia las cajas de derivación los cables de fase, neutro y toma de tierra, de sección 1,5 milímetros cuadrados. Los encintaremos y los pasaremos directamente si no es necesario utilizar un cable guía. Los llevaremos a una caja de registro y posteriormente a la otra. Los pasaremos con pericia a través de los tubos corrugados de 20 milímetros de diámetro. Mientras por un lado estamos empujando el mazo de cables, por el otro tiramos de él. En ambas cajas los dejaremos preparados para realizar las posteriores conexiones.
A la entrada de la instalación los agruparemos también con cinta aislante para conectarlos posteriormente al cuadro de protección. Y del mismo modo vamos a pasar los cables de sección 2,5 milímetros cuadrados destinados a las tomas de corriente. Pasamos el mazo de cables a través del tubo de 25 milímetros de diámetro hacia una caja de derivación y, en este caso, lo pasaremos directamente hacia la caja universal destinada a alojar el enchufe en la habitación principal. También los dejaremos agrupados a la entrada para conectarlos posteriormente al cuadro de protección. Ahora realizaremos las conexiones correspondientes en la caja de derivación principal para llevar las líneas de alumbrado y las de tomas de corriente a las dos estancias. Para ello, uniremos los cables haciendo uso de regletas de un tamaño que nos convenga y utilizaremos dos regletas de 3 elementos cada una para conectar en cada circuito, el de alumbrado y el de tomas de corriente, los cables de fase, los neutros y los de toma de tierra. Hemos de procurar que el apriete sea fuerte y no dejar cobre descubierto por ningún lado de la regleta para evitar cortocircuitos y posibles derivaciones. Las conexiones de los cables hacia las estancias las realizaremos por el otro lado de las regletas. Ahora llevamos desde esta caja de empalmes las líneas de tomas de corriente primero hacia una base de enchufe y después hacia la otra, ambas situadas en las mesitas de noche de la estancia principal. Los cables correspondientes al punto de luz los hemos pasado los tres a la vez hacia las cajas universales. En el conmutador dejaremos la fase y reagruparemos de nuevo el neutro y la toma de tierra para llevarlos hacia la lámpara. Ahora vamos a llevar un cable desde la caja de derivación hasta el contacto común de este conmutador simple. Después uniremos los dos contactos independientes del mismo con estos dos terminales del conmutador de cruce y luego llevaremos desde los otros dos terminales sendos cables hacia los contactos independientes del otro conmutador simple. Finalmente el cable de fase lo conectaremos desde el común al terminal de la lámpara. Como podemos observar, hemos pasado los dos cables que unen un conmutador simple con el conmutador de cruce. Y ahora vamos a pasar las otras dos líneas que unen este conmutador con el otro conmutador simple. En este caso es interesante utilizar la guía pasacables de nylon. Pelamos los dos extremos de los cables de fase, los pasamos a través del ojal de tiro y encintamos la unión para evitar que los cables se salgan o se enganchen en el interior del tubo. El otro extremo de la guía, la puntera flexible, la pasamos a través del tubo y vamos empujando hasta que sobresale por el otro lado. Y de nuevo introducimos la guía por el otro tubo hasta que de nuevo sobresalga por el otro lado del mismo. A veces conviene embadurnar el cable guía con aceite o jabón para facilitar el deslizamiento en el interior del tubo corrugado. Vemos cómo sobresalen los dos cables que vienen desde la caja correspondiente del otro conmutador. Lo que acabamos de hacer es pasar el cable de fase desde esta caja de derivación al primer conmutador. Estos dos cables los hemos llevado a través del tubo hacia el conmutador de cruce situado en una mesita de noche. A su vez, hemos conectado dicho conmutador mediante otros dos cables de fase con el último conmutador situado en la otra mesita de noche, a partir del cual llevaremos otro cable de fase hacia la lámpara. Los cables de neutro y toma de tierra ya los hemos llevado directamente desde la caja de derivación hasta la lámpara. Ahora vamos a pasar los cables correspondientes al circuito de alumbrado del cuarto de baño. Llevaremos por una parte las líneas de neutro y de toma de tierra directamente desde la caja de empalmes hasta la lámpara y, por otra parte, la línea de fase la llevaremos hacia el interruptor y de este al otro terminal de la lámpara. Esto lo vamos a realizar del siguiente modo. Pasaremos los tres cables de 1,5 a la vez a través del tubo que va hacia el interruptor. Y desde el mismo los pasaremos, también los tres a la vez, hasta la lámpara. En la caja destinada a alojar el interruptor dejaremos el cable de fase preparado para intercalar después dicho interruptor.
Ahora pasaremos los cables de 2,5 destinados a las tomas de corriente directamente desde la caja de empalmes hacia cada una de las cajas correspondientes a los enchufes. Y para finalizar, realizaremos las conexiones de las líneas del circuito de otros usos en esta regleta y en esta otra las conexiones de las líneas de alumbrado. Ya las hemos llevado a cada una de las cajas correspondientes para instalar ahora todos los mecanismos. Ahora procedemos a la conexión de los distintos elementos. Primero colocaremos el marco de fijación del mecanismo sobre la caja universal. Luego, los cables correspondientes de toma de tierra, fase y neutro los conectaremos a los mecanismos de enchufe tipo SUCO mediante tornillos de apriete. Posteriormente, colocamos el mecanismo en la caja universal, fijándolo en el marco, haciendo una pequeña presión sobre el mismo. Y por último, incorporamos al conjunto la tapa embellecedora que corresponde, en este caso de enchufe, y la unimos al mecanismo mediante atornillado. Añadimos el marco embellecedor y ya tenemos completamente instalado el enchufe de la habitación principal. Posteriormente, realizamos las conexiones correspondientes para instalar los enchufes del circuito de alumbrado situados en las mesitas de noche. Estas tomas de corriente de 10 amperios las instalaremos de un modo similar. Conectamos los cables al mecanismo de enchufe tipo SUCO mediante atornillado. Fijamos dicho mecanismo sobre la caja correspondiente. Incorporamos la tapa de enchufe. La fijamos al mecanismo mediante atornillado y más adelante, cuando instalemos la tecla contigua, añadiremos el marco embellecedor doble. Del mismo modo, vamos a dejar preparado el enchufe correspondiente situado en la otra mesita de noche. Conectamos convenientemente los cables de fase, neutro y toma de tierra al mecanismo, fijamos el mecanismo a su caja universal correspondiente y acoplamos la tapa de enchufe. Ahora vamos a instalar el interruptor del aseo. Para ello, introducimos cada uno de los dos extremos de los cables que hemos dejado preparados en los orificios correspondientes. El apriete en este tipo de mecanismos se realiza mediante pinzado. Siempre hemos de comprobar que los cables están perfectamente fijados. Posteriormente, colocamos el mecanismo con su tapa en la caja universal y lo fijamos a la misma haciendo una pequeña presión, como en los casos anteriores. Finalmente, colocamos el marco embellecedor y ya tenemos instalado el interruptor. Ahora vamos a instalar los 3 conmutadores de la habitación principal. En uno de los conmutadores simples, conectamos los 2 cables que van al conmutador de cruce en los orificios correspondientes a los contactos independientes. Y el cable que viene de la caja de derivación lo conectamos al contacto común de este conmutador. Una vez acoplados el resto de elementos sobre la caja universal, pasamos a instalar el conmutador de cruce situado en la mesita de noche. Respecto a este conmutador de cruce, observamos 4 terminales, los correspondientes a 2 contactos que uniremos con los contactos independientes de un conmutador simple y los otros 2 que conectaremos con los otros 2 contactos independientes del conmutador simple situado en la otra mesita de noche. Apretamos las pinzas e insertamos cada uno de los extremos de los 4 cables, los 2 que provienen de un conmutador y los 2 que van hacia el otro conmutador. Fijamos el mecanismo con su tapa sobre la caja universal y acoplamos finalmente el marco embellecedor de 2 elementos. Para terminar esta conmutada triple, alojamos los 2 extremos de los cables que vienen del conmutador de cruce en los orificios correspondientes a los contactos comunes de este conmutador. Por su parte, la línea de fase que viene desde la lámpara la conectamos al contacto común y alojamos el conmutador en su caja universal. Y para terminar, añadiremos la placa embellecedora. Para terminar de instalar todos los elementos, nos faltará conectar los portalámparas. El cable de toma de tierra lo dejaremos sin conectar, ya que nuestra carcasa es aislante. Conectaremos únicamente los cables de fase y neutro a los 2 terminales de la lámpara. Insertamos los extremos desnudos de cobre a través de los orificios y los apretamos a los terminales mediante atornillado.
Y para terminar, fijamos de nuevo el portalámparas sobre el panel, apretando con el destornillador los tornillos tirafondos. Procediendo del mismo modo, instalaremos el portalámparas situado en el cuarto de baño. Antes de poner en funcionamiento la instalación, es muy importante comprobar que no hay cortocircuitos ni derivas indeseables. Para ello utilizamos un polímetro digital funcionando como detector de continuidad. Comprobamos tanto en el circuito de alumbrado como en el de otros usos que los cables de fase, neutro y tomas de tierra no están conectados entre sí en ningún punto. Para ello, en la caja de derivaciones en la que encontramos las regletas en las que se conectan las líneas de alumbrado y las líneas de otros usos, vamos comprobando que no existe continuidad entre las líneas, mientras cambiamos las posiciones de los interruptores y de los conmutadores para que la comprobación sea completa. Esta comprobación es importante realizarla sin ningún receptor conectado, por ejemplo una lámpara, ya que el filamento de la misma nos cerraría el circuito y provocaría una lectura errónea. Una vez realizada esta comprobación, incorporamos las tapas en las cajas de derivación y ya tenemos colocados correctamente todos los elementos de la instalación eléctrica sobre el panel. Ahora vamos a incorporar un cuadro de protección a nuestra instalación eléctrica. En este cuadro hemos incorporado un interruptor diferencial y dos interruptores magnetotérmicos. Uno para el circuito de alumbrado de 10 amperios y otro para el circuito de otros usos de 16 amperios. Estas regletas las hemos colocado para conectar las líneas correspondientes a ambos circuitos. El cable que conectamos a la red eléctrica simularía la línea de derivación individual desde el cuarto de contadores. Conectamos el cuadro de protección y procedemos a comprobar el funcionamiento de la instalación. Finalmente, vamos a proceder a comprobar el buen funcionamiento de la instalación eléctrica. Observamos el correcto funcionamiento de la lámpara del baño, desde un solo punto, mediante el interruptor. Ahora comprobamos el encendido de la lámpara de la habitación principal desde 3 puntos diferentes. Desde el conmutador simple situado a la entrada, desde el conmutador de cruce de la mesita de noche y desde el otro conmutador simple situado en la otra mesita de noche. Para las tomas de corriente del circuito de alumbrado situadas en las mesitas de noche, vamos a simular la conexión de una pequeña lámpara. Observamos que ambas bases de enchufe funcionan correctamente. Finalmente, vamos a comprobar el funcionamiento de las tomas de corriente del circuito de otros usos. Conectamos un aparato de cierta potencia, como es una sierra de calar portátil, y observamos que funciona correctamente. Tanto en la base de enchufe situada en la habitación principal, como en la base de enchufe del cuarto de baño. Ya hemos comprobado el buen funcionamiento de la instalación eléctrica y, por tanto, damos por concluido nuestro proyecto.